En primero, muchas gracias por la invitación a todos y por estar acá, por prestarme parte de su tiempo para aprender algo nuevo, como es un curso tan bonito que es anatomía. El día de hoy vamos a tratar de señalar algunos puntos importantes. Saben que la anatomía es bastante amplia, pero al menos con esta clase quiero intentar demostrarles que la anatomía no es tan compleja como parece y ya van a entender por qué. Así que vamos a comenzar compartiendo con mi pantalla. Quería decirles, chicos, que quisiera que esta clase sea lo más participativa posible. Quiero que por favor tengan la confianza de preguntarme cualquier cosa que ustedes vean que sea conveniente, cualquier duda, cualquier consulta, con total confianza. No me molesta para nada, al contrario, me gusta que ustedes estén bastante participativos, bastante atentos y también voy a pedir bastante su participación porque puede ser algunas preguntas adicionales para que, bueno, puedan justamente complementar lo que vayan aprendiendo y así se van a dar cuenta si están aprendiendo o no. Entonces, ese es el objetivo de colocar preguntas en intervalos a medida que vamos avanzando cada tema para que al final ustedes sepan que se han llevado algo de esta pequeña ponencia. Así que chicos, vamos a comenzar con esta clase. Espero que estén súper bien, espero que hayan tenido una muy bonita tarde, un bonito día. Así que chicos, comencemos. Muy bien. Entonces, como ya había mencionado, el tema del día de hoy es región del antebrazo, parte del tercer segmento de anatomía del miembro superior. Y para esto, primero lo que vamos a hacer es mostrar el temario, ¿ok? Primero vamos a señalar los objetivos de la ponencia. ¿Qué es lo que nosotros buscamos con esta charla? Posteriormente, algunas generalidades para que ustedes se ubiquen en todo el contexto de lo que es el miembro superior. Luego vamos a hablar de los huesos, osteología, angiología, que corresponde al estudio de arterias, venas y vasos linfáticos. Posteriormente, los músculos y por último, las conclusiones y ya después las referencias. Muy bien. Entonces, chicos, ¿cuál es el objetivo de todo esto? ¿Ya? Primero, identificar las principales lesiones a nivel del miembro superior. Si yo me fracturo el húmero, ¿qué es lo que voy a conseguir? Depende el lugar de la fractura, etcétera. ¿Ok? Entender que la anatomía no es solamente memoria, sino que lo podemos hacer más simple de lo que ustedes creen. Y también uno de los objetivos de esta ponencia, chicos, es que ustedes conozcan los músculos del antebrazo, porque son un montón de músculos, ¿ok? Pero el objetivo es que ustedes sepan cómo identificarlos, dónde reconocerlos, cómo eh, indagarlos en el tema de las piezas anatómicas y sobre todo en las imágenes, cómo reconocer cada una de estas, ¿ok? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a buscar el día de hoy. Voy a intentar hacer que todo lo que les muestre, lo que les presente a continuación, sea de lo más sencillo posible y que ustedes me puedan entender. Si aún no tienen conceptos tampoco de anatomía, vamos a tratar de hacer que ustedes adquieran nuevas cositas. ¿Ok? Entonces, chicos, primero comencemos con una imagen general que la saqué del libro de Gray. Para esto, ustedes recuerden esto. ¿Ya? Acá nosotros tenemos el miembro superior. ¿Ya? El miembro superior se va a dividir en cuatro segmentos. La más proximal es la región del hombro. Luego tenemos la región del brazo, que está comprendida por todo este hueso que ustedes están viendo, que es justamente el húmero. ¿Ok? Entonces acá tenemos la región del brazo, que va desde el hombro hasta esta parte que nosotros le llamamos la articulación del codo. Cuando ustedes vean la palabra articulación es básicamente cuando un hueso se une con otro hueso, ¿ok? Entonces, básicamente, el punto límite entre un hueso y otro. Entonces, acá tenemos la articulación del codo. Luego, posteriormente, entre la articulación del codo y la articulación de la muñeca, o articulación del carpo, también llamado, tenemos a esta otra región que se llama la región del antebrazo. Y acá, como ustedes ven, no solamente hay un hueso como en el brazo, sino hay dos huesos. Y ahora, solamente quiero que recuerden por ahora lo siguiente. El hueso que está más para el lado medial es el cúbito, ¿ok? Y el hueso que está para el lado más lateral es el radio, ¿ok? Cúbito medial, radio lateral. Nunca se olviden de eso, por favor, en posición anatómica, ¿ya? Entonces, vamos a centrarnos básicamente en esta región. Y la parte más distal justamente está comprendida por la mano. En la mano hay gran cantidad de huesos. Tenemos a los huesos del carpo, que son un total de 8, tenemos los 5 metacarpianos y las diferentes falanges. Tenemos falange proximal, media y distal, ¿ya? Acuérdense de esto. El primer dedo es justamente este, el que está más para el lado lateral, lo que nosotros conocemos como el dedo gordo, ¿ya? Este solamente tiene dos falanges, proximal y distal. En cambio, el resto de dedos, segundo, tercero, cuarto y quinto, recuerdan que tiene tres falanges, ¿ok? Ya, muy bien. Entonces, eso es en conceptos generales. Ahora, cuando ustedes vean miembro superior, chicos, recuerden, va a haber una regla de oro que quiero que por favor la noten, ¿ok? Si estamos en la cara anterior,
vamos a decir que este músculo se va a encargar de la flexión. ¿Ok? Recuerden esto. Si está en la cara anterior, o sea, por delante de mi cuerpo, el músculo se encarga de la flexión. Si yo veo que el músculo está en la cara posterior, este músculo se encarga de la extensión. ¿Ya? Importante. Eso como concepto general. ¿Ya? Muy bien. Ahora, justamente acá también vamos a encontrar áreas de transición. ¿Qué es un área de transición? Es básicamente un área que está entre un segmento y otro. Por ejemplo, ¿cuál es el área de transición entre el hombro y el brazo? Acá vamos a encontrar la región de la axila, que tiene sus diferentes límites. ¿Ok? Entre el brazo y el antebrazo vamos a encontrar otra área de transición, que es básicamente la fosa cubital, que tiene una forma triangular, como lo estamos observando, y se ubica en la cara anterior. ¿Ya? Y entre el antebrazo y la mano vamos a encontrar el famoso túnel de carpo. Muy bien. ¿Por qué son importantes esas áreas? Porque ahí está pasando diferentes estructuras. ¿Ya? Si yo me lesiono, por ejemplo, la axila, ¿qué es lo que se va a comprometer? Por ejemplo, el plexo braquial. ¿Qué es el plexo braquial? Ya vamos a ver más adelante, pero es un conjunto de nervios que van a inervar básicamente los músculos del miembro superior. ¿Ya? Acá, por ejemplo, cuando esté viendo la fosa del codo, yo ya voy a ver que lo voy a dividir en dos, un lado medial y un lado lateral. ¿Qué estructuras pasan por el lado medial y qué estructuras pasan por el lado lateral? Lo voy a ver más adelante. ¿Ok? Y por el túnel del carpo de igual manera. Por eso es importante, porque ahí están pasando estructuras fundamentales para justamente corresponder al miembro superior. Muy bien. Entonces, una vez que ya nos hemos ubicado de que el antebrazo está acá entre la articulación del codo y la articulación de la muñeca, ya podemos seguir. ¿Ya? Entonces, chicos, acá justamente recordando un poco lo que hemos visto en la parte de brazo. Miren, en el brazo, chicos, ustedes van a ver lo siguiente. Acá vamos a encontrar a un hueso, que es el húmero. Y para esto siempre les digo a todos los chicos, ustedes lo primero que tienen que hacer cuando estén estudiando anatomía es identificar en qué vista estamos. ¿Estamos en una vista anterior o estamos en una vista posterior? Y si estamos viendo el húmero, chicos, así a grandes rasgos, porque no es el tema, no es anatomía del brazo, sino es anatomía del antebrazo, ¿ustedes cómo saben que estoy en la cara anterior y cómo sé que estoy en la parte posterior? Miren, porque en la cara anterior, chicos, yo voy a encontrar estas dos estructuras. Una que está para el lado lateral, que se llama la tuberosidad mayor, y una que está para el lado medial, que es la tuberosidad menor. ¿Ok? Eso es justamente en la cara anterior. En cambio, en la cara posterior, yo no observo a esas dos tuberosidades. ¿Por qué? Porque yo voy a ver otra estructura que está justamente por acá, que veo que es como si fuera un tunelcito, que se llama el canal de torsión. ¿Ok? Entonces, el canal de torsión, chicos, ¿dónde lo observo? En la parte posterior. Entonces, yo identifiqué que esto es la parte de atrás de mi cuerpo. Y esto, de las tuberosidades, solo lo observo en la cara anterior. ¿Ya? Eso es importante que nosotros aprendamos a reconocer. Muy bien. Ahora, sigamos. Como les había comentado, cada una de estas partes son importantes. Por ejemplo, a cada hueso, si es un hueso largo, lo voy a dividir en tres. Miren, en tres partecitas. Acá tenemos la epífisis proximal, la diáfisis, que es la parte media, en este caso el húmero, y la epífisis distal, ¿ya? O epífisis inferior, también llamado. ¿Ok? Proximal, diáfisis y epífisis distal, ¿ya? ¿Por qué es importante recordar esto, chicos? Porque miren, si yo me fracturo el tercio medio del húmero, es decir, la diáfisis, se va a lesionar una estructura. Si yo me fracturo, por ejemplo, el tercio superior, se va a lesionar otra estructura. Y si yo me lesiono esta parte más distal, se va a lesionar otra estructura. Entonces, por eso vamos a definir rápidamente cuáles son las partes del húmero, ya para que ustedes sepan cómo identificar las probables lesiones. Primero, acá como les había mencionado, ¿ya? El paso uno es identificar en qué vista estamos. Y para esto, chicos, miren, acá en la parte superior tengo la tuberosidad mayor, como ya les había recalcado. Acá tenemos la tuberosidad menor, que está para el lado medial, y entre estos dos vamos a encontrar un surco. ¿Cómo se llamará ese surco? El surco intertubercular. ¿Por qué? Porque está entre ambas tuberosidades. ¿Ya? También se llama la corredera bicipital. ¿Ya? Si ustedes no lo sabían, anoten. ¿Ya? Porque por ahí está pasando el tendón de la cabeza larga del bíceps braquial, que muchas veces ha sido pregunta examen. ¿Ya? Ahora, acá lo que sucede es algo curioso. Miren, por debajo de las tuberosidades hay un cuello que se llama el cuello quirúrgico del húmero. ¿Por qué se llama cuello quirúrgico, Arnold? Porque básicamente ese es el que más frecuentemente se fractura. Por eso le han puesto ese nombre. No es que tenga otra característica especial, solamente porque más se fractura. ¿Ya? Muy bien. Como ya les había señalado, por acá justamente encontramos el canal de torsión solamente en la parte posterior. Ahora, en la parte distal vamos a encontrar dos estructuras que quiero que se las aprendan. ¿Ok? Acá tenemos el epicóndilo medial, ¿ya? Y el epicóndilo lateral.
Ya, epicóndilo medial y epicóndilo lateral. Ahora, ¿por qué se llama epicóndilo? Porque básicamente estos son los cóndilos. Estos cóndilos son como circulitos que se articulan básicamente con los huesos del antebrazo, ¿ok? Cóndilo por acá y cóndilo por acá. ¿Ya? Epicóndilo, ¿por qué? Porque está arriba del cóndilo. ¿Ya? Uno para el lado medial y el otro para el lado lateral. Ahora, a este epicóndilo medial, chicos, antiguamente también se le conocía como epitropia. Así, a secas, epitropia. Y al epicóndilo lateral antes se le conocía como epicóndilo, así nomás, ¿ok? ¿Y por qué les digo esto? Porque ustedes van a ver más adelante que van a ver músculos epitrocleares que justamente se originan acá, en el lado medial, y músculos epicondiles que se originan en el lado lateral, ¿ok? Por eso se los estoy mencionando, ¿ya? Ahora, hablemos de las lesiones, de la parte clínica, muchachos. Miren, acá justamente tenemos el famoso plexo braquial, ¿ya? Miren, si yo, por ejemplo, agarro y me fracturo, digamos, ¿no? Esto, el cuello quirúrgico del húmero, chicos. ¿Cuál es el nervio que yo me voy a lesionar del plexo braquial? Justamente uno que hace como si fuera un collarín, como si lo estuviera envolviendo como si fuera una chelina, que es el nervio axilar. Y el nervio axilar, acuérdense, chicos, es importante porque va a inervar a un músculo que me imagino que todos lo conocemos, que es el famoso deltoides. ¿Cuál es el deltoides? Es aquel músculo que te permite hacer abducción, o sea, llevar tu brazo hacia afuera. ¿Ok? Entonces ahí tenemos. Lesión del cuello quirúrgico es sinónimo de lesión del nervio axilar. Ya, acuérdense muy bien eso. Ya, pero ahora digamos, ¿no? Yo no me he fracturado la epífisis proximal, la parte superior de mi húmero. Me he lesionado el tercio medio, la diáfisis, es decir, el canal de torsión. ¿Y por qué es importante este canal de torsión que les dije que está en la parte posterior? Porque ahí está pasando el nervio más gordito de todo el plexo braquial, que es el nervio radial. ¿Cuál es la característica de este nervio? ¿Por qué es tan gordito? ¿Por qué es tan grande? Acuérdense de esto, chicos. Va a inervar a todos los músculos de la parte posterior, ojo, de la parte posterior del brazo y antebrazo. Acuérdense de eso, por favor. Todos los músculos de la parte posterior del brazo y antebrazo son inervados por el nervio radial. Muy bien. Ahora, yo les había dicho lo siguiente, miren. Acá tengo, miren, mi antebrazo. ¿Y qué va a pasar? Que los músculos de la parte posterior, ¿de qué se encargaban, muchachos? No sé si por ahí me lo pueden escribir, por favor. ¿Está habilitado el chat? No estoy seguro de eso. ¿O no está habilitado? Por favor, si alguien me puede confirmar. Si no está habilitado, normal, no pasa nada. Solamente quiero saber eso. Ya, bueno, si no está habilitado, ya, genial, no pasa nada. Justamente, ¿qué habíamos dicho? Que los músculos de la parte posterior, ¿de qué se encargaban? De la extensión. ¿Y qué es extensión? Justamente, llevar. Ya, me dicen pueden participar, pero pueden hacerlo por medio del chat o por medio de micrófono. Ah, Habi- ya. Habilita el chat, porfa, Luis. A Solo está ver, si lo para pueden el hacer. anfitrión. Sí, 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 si lo pueden hacer por el chat, mejor. Porque a veces son un poco tímidos. Yo sé que a veces da falta, ¿no? Un comentar ahí. Sí, no se preocupen. Normal, por el chat. Y me escriben en privado, no pasa nada. La idea es que yo quiero que aprendan. ¿Sí? Me dicen que el chat. A ver, a ver, a ver. Ya está, ya, muy bien. Ya, perfecto, ya. Sigamos, ¿ya? Voy a estar haciendo preguntas igual. Ya, muy bien. Entonces, ¿qué les había comentado? Que los músculos de la cara posterior de qué se encargan de la extensión. Muy bien. Entonces, miren, acá yo tengo la palma de mi mano. Cuando yo estoy hablando de extensión, es que mi mano se va a ir para arriba. ¿Ok? Mi mano, como ven en mi cámara, se va a ir para arriba. Eso es extensión. ¿Y qué es flexión? Cuando mi mano se va hacia abajo. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Miren, acá lo siguiente. Hay dos movimientos. Ya, acá está. Dos movimientos. Flexión cuando la palma de mi mano se va hacia abajo. Extensión es cuando la mano se va hacia arriba. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Miren, si yo tengo una lesión del tercio medio, miren, vamos paso por paso. Ya. Primero, ¿quién se lesiona? Mi nervio radial. Muy bien. Pero ahora, yo sé que el nervio radial inerva los músculos de la cara posterior, brazo y antebrazo. ¿Y estos músculos de qué se encargan? De la extensión, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué movimiento no voy a poder hacer? Extensión. Entonces, esto no voy a poder hacer en mi cuerpo. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Quién va a ganar? El que tenga más fuerza, la flexión. ¿Y cómo va a estar la mano de tu paciente? Va a estar caída. Entonces, ahí está la famosa mano en gota, mano péndula o mano caída. Una lesión del nervio radial. ¿Y por qué ocurre esto? Por una fractura a nivel de la diáfisis del húmero. ¿Ok? Recuerden eso que es súper importante. Algo súper preguntado en la mayoría de exámenes. No solamente en anatomía, sino en traumatología también. ¿Ok? Entonces, eso es importante. Ahora,
¿Se acuerdan que les había mencionado el epicóndilo medial, ¿no es cierto? También. Hay un nervio que está pasando justo por detrás del epicóndilo medial o epitrócleo, ¿ya? Por un canal que se llama el epitrócleo craneano. ¿Cómo se llama? El nervio ulnar o nervio cubital, ¿ok? Es decir, que si te dicen en tu caso clínico, fractura a nivel del tercio distal, epicóndilo medial, ¿quién se lesiona? El nervio ulnar, ¿ok? Pero si solo te dicen a secas, epífisis distal, tercio inferior de tu húmero, pero no te dicen epicóndilo medial, entonces ¿quién se lesiona? El que está a su costado, que es el nervio mediano, ¿ok? Entonces, conclusión de todo esto, chicos, depende del lugar de fractura para que ustedes digan qué nervio probablemente se ha visto comprometido. ¿Ok? Ya, muy bien, muchachos. Entonces, acá, hablemos de la osteología. Para eso, chicos, yo les digo siempre, apréndanse lo más importante, porque si ustedes se aprenden todas las partes de los huesos, probablemente para el día de mañana, pasado mañana, se lo hayan olvidado. Así que apréndanse siempre lo más importante, lo que les va a servir. ¿Ok? Entonces, para esto, chicos, a todos los huesos, cuando son largos, sobre todo, los vamos a dividir por partes. Primero, en este caso, tenemos su cabeza, ¿no es cierto? Acá tenemos primero el radio y el cúbito. Recuerden que el cúbito está para el lado medial y el radio está para el lado lateral. Vuelvo a repetir eso porque es súper importante. ¿Ya? Acá, el radio, chicos, miren, tiene su cabeza. Debajo de la cabeza que tenemos el cuello. Y esa estructura que ven, media rugosa, media sobresaliente, se llama la tuberosidad, el número 3. Si estamos hablando de radio, tuberosidad radio. ¿Ok? Es importante, chicos, porque ahí se inserta el músculo bíceps braquial. ¿Ok? El músculo bíceps braquial se inserta en la tuberosidad radio. ¿Qué más tenemos? El cuerpo. Ya, miren, todo esto se llama el cuerpo de radio. Y la parte más distal, que justamente coincide con la mano, la vamos a llamar la apófisis estiloides. Pero como el radio está para el lado lateral, le llamamos apófisis estiloides lateral. ¿Ok? Muy bien. Ahora, el cúbito, chicos, tiene una parte muy interesante, que es justamente esta. Que tú, por ejemplo, cuando das un codazo a alguien, ¿por qué duele? Porque justamente el cúbito tiene una parte que se llama el olecrano, ¿ok? Que está en la parte posterior, ¿ya? Entonces, el cúbito contiene su olecrano, que es básicamente la parte más proximal. También tiene su tuberosidad del cúbito, o tuberosidad de la ulna, también llamada, ¿no? Cúbito o ulna. Actualmente se utiliza más el término ulna, que es un término más moderno, ¿ya? Esta tuberosidad de la ulna, chicos, es importante porque ahí se inserta el músculo braquial, ¿ok? Es un músculo del brazo, ¿ya? Pero es otro. Bíceps braquial en la tuberosidad radio. Eh, el braquial, netamente así, a secas, tuberosidad del cúbito, ¿ya? Este también tiene su cuerpo y tiene su apófisis estiloides en la parte lateral, ¿ya? Ahora, para unir ambos huesos, chicos, existe una membrana, ¿ok? Que une y fija ambos huesecillos, que se llama la membrana interósea, ¿ya? Es importante que la recuerden para que sepan de que hay estabilidad entre ambos huesos. Ahora, ¿por qué es importante esta membrana interósea? Porque les permite hacer este movimiento, girar uno sobre otro, ¿ok? Sobre un mismo eje, sobre el eje longitudinal, ¿ya? Por eso es importante. Ahora, acá, una pregunta para ustedes, muchachos. Miren, súper fácil. Un paciente acude a emergencia luego de lesionarse jugando una pichanga entre amigos al intentar hacer una chilaquita. Se le hizo el diagnóstico de fractura del cuello quirúrgico del húmero. ¿Cuál de las siguientes estructuras probablemente estará comprometida? A ver, chicos. Vena cefálica, nervio radial, nervio axilar, nervio mediano, nervio musculocutáneo. ¿Cuál de todas sería, chicos? Vamos, la A, la B, la C, la D, la E. Está súper sencillo. Miren, solamente lean. Ignoren todo esto. Todas las primeras dos líneas de todo el caso clínico. Enfóquense en esto. Fractura del cuello que tienen una fractura en la diáfisis del húmero. ¿Qué respondería, muchachos? A ver, vamos, anímense, anímense. A nivel de la diáfisis del húmero, a nivel del tercio medio del húmero. ¿Qué responderían? Justamente acá. Una lesión a nivel del nervio radial. ¿Y cuál es la manifestación clínica? De que el paciente no va a poder hacer extensión. Entonces su mano se cae. Entonces una mano en gota, una mano péndulo. ¿Ok? Eso es lo que ocurre. ¿Ya? Ten en cuenta porque son preguntas que son recurrentemente en exámenes. ¿Ya? Muy bien. A ver, vamos. Otra pregunta para que ustedes se coronen. Un hombre de 18 años ingresa en el servicio de urgencias después de sufrir una lesión cuando jugaba rugby. Al estudio radiológico pone en manifiesto una fractura transversa del húmero, aproximadamente 3 centímetros proximal al epicóndilo. ¿Qué nervio se lesiona con frecuencia por los bordes cortantes del hueso fracturado en esta localización?
A ver, chicos, vamos. ¿Qué me responden? Recuerden, epicóndilo es lo mismo que decir epicóndilo lateral. Si no te dice nada, imagínense epicóndilo lateral. ¿Ok? Entonces, si es 3 centímetros proximal al epicóndilo lateral, estamos hablando del tercio distal del húmero, ¿cuál es el nervio que probablemente se haya visto comprometido? A ver, muchachos, vamos. A ver, vamos, chicos, vamos, vamos. A ver, chicos, vamos, vamos. Ya, muy bien, perfecto. Entonces, miren, acá yo les había comentado, miren, acá tenemos justamente el húmero, ya, el húmero, todo bonito, todo bonito. Ya, miren, el húmero va a tener las siguientes partes. Lo vamos a dividir en tres, ya para que me entiendan. Tercio superior, tercio medio y tercio inferior, ¿no es cierto? Ya, muy bien. En el tercio inferior vamos a encontrar el epicóndilo medial, o también llamado epitróclea, ¿no es cierto? ¿Ya? Y tenemos el epicóndilo lateral, o también llamado epicóndilo a secas, ¿ya? Yo les he dicho, miren, si tenemos una fractura a nivel del tercio superior, ¿quién se lesiona? Nervio axilar, ¿ok? Nervio axilar. Si tenemos una fractura a nivel del tercio medio, ¿quién se fractura? Nervio radial, ¿ok? Axilar y radial. Y cuando tenemos una fractura en el tercio inferior o el tercio distal o epífisis distal, que es lo mismo, prácticamente tenemos que definir si está en el epicóndilo medial o epitróclea, allá, nervio cubital. Pero si está cerca al epicóndilo o epicóndilo lateral, acá como te está diciendo 3 centímetros proximal al epicóndilo lateral, ¿quién se lesiona? El nervio mediano. ¿Ok? Eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta. ¿Ya? Importante. Muy bien. Ya chicos, entonces, hablemos del famoso plexo braquial. Cuando ustedes escuchen la palabra plexo, en su cabecita tiene que pasar que están hablando de un conjunto de nervios periféricos. ¿Ok? Ahora, el plexo va a variar dependiendo del lugar en donde estamos. Si estamos hablando del plexo del miembro superior, le vamos a llamar el plexo braquial. Es aquel que corresponde al hombro y el brazo. ¿Ok? Si estamos en el cuello, ¿cómo le llamamos? Plexo cervical. Estamos en la espalda baja, plexo lumbar. Y si estamos más cerca de la pelvis, plexo sacro. Obviamente nos vamos a enfocar en cuál, en el plexo braquial. Y así rápidamente. El plexo braquial, chicos, nace justamente de dónde? De esta estructura, la médula espinal. Específicamente de C5, C6, C7, C8 hasta T1. ¿Ok? Entonces, cinco raíces nerviosas de la médula espinal me están dando lugar a mi famoso plexo braquial. ¿Ya? Entonces, acá justamente quiero que recuerden esto. El plexo braquial, chicos, es como si fuera un árbol. Un árbol tiene raíces, tiene un tronco, tiene divisiones y ramas terminales que posteriormente sostienen a las hojitas. ¿No es cierto? Entonces, acá cuando estamos hablando de raíces, vamos a tener cinco raíces. De 5, C6, C7, C8 y T1. Acá lo que ocurre es lo siguiente, miren, C5 se junta con C6, ¿ya? C8 se junta con T1, y C7 se queda solito, ¿ya? Se queda soltero, muy bien. Entonces, acá justamente se forman tres troncos. C5 con C6 van a formar el tronco superior, ¿ok? C7 que se quedó solo, el tronco medio, ¿ya? Y C8 con T1, el tronco inferior, ¿ok? En ese orden sucesivamente, ¿ya? Entonces, acá justamente vamos a tener lo siguiente. Miren, cada uno de estos me va a dar una rama anterior y una rama posterior. ¿A qué me refiero con esto? Miren, el tronco superior me va a dar una división anterior que se va hacia adelante, ¿ya? Y una posterior que se va hacia atrás. ¿Ya? Muy bien. Entonces, el tronco superior ya me dio. División anterior, división posterior. ¿Ya? El tronco medio va a ser absolutamente lo mismo. Una división anterior que se continúa con la división anterior del tronco superior y una división posterior que justamente acompaña a la otra división posterior del tronco superior. ¿Ok? Y ahí tengo ya dos divisiones, anterior y posterior. Ahora, el tronco inferior, chicos. El tronco inferior, miren, te va a dar una división anterior también, ¿ya? Y por acá tenemos una división posterior que está acompañando a las otras divisiones posteriores. ¿Ok? Y acá que estamos formando, como si fuera una X y una Z invertida, ¿no es cierto? Es a partir de las divisiones. Acuérdense, tres divisiones anteriores y tres divisiones posteriores. Tres troncos, ¿ya? Hasta ahí vamos bien, ¿ya? Muy bien.
Y acá justamente vamos a tener eso, divisiones anteriores y divisiones posteriores, ¿ya? Ahora, a partir de estas divisiones, chicos, se van a formar fascículos, que también van a ser tres. ¿Cuáles son los fascículos? Tenemos el fascículo lateral, por acá. El fascículo, si se forman las divisiones posteriores, obviamente se va a llamar fascículo posterior. Y este se va a llamar fascículo medial. Pero respecto a qué? A una arteria que está pasando por acá, toda tranquilita que está de paso, que es la segunda porción de la arteria axilar. ¿Ok? Entonces, básicamente estos fascículos te dicen cómo es que se orientan respecto a esta arteria, a la arteria axilar. Si está un poquito más alejada de la arteria, ahí es un fascículo lateral. Si está más cerca de la arteria, fascículo medial. Y si está detrás de la arteria, fascículo posterior. Muy bien, por eso es que ahí van los nombres. ¿Ya? Importante. Y ahí justamente vemos a los fascículos. Ahora, a partir de este punto, chicos, van a ver que del fascículo lateral se junta con el medial y me van a formar tres ramas, ¿ok? Y acá justamente se forma una gran M. Y para que nunca se olviden en su vida, chicos, en la punta de la M, ¿qué nervio van a ser? El nervio mediano. ¿Se acuerdan que hemos hablado un poco de este nervio, no? Nervio mediano. Ya lo vamos a ver también bastante en antebrazo, así que recuerden ese nervio, que nace en la punta de la M, del fascículo lateral, fascículo mediano. ¿Ok? Por el lado lateral, miren, de la M, en su colita derecha, vamos a encontrar el nervio musculocutáneo. Ahí está, el nervio musculocutáneo. Y algo que les digo de este nervio musculocutáneo, para que tampoco nunca se olviden, así como les dije radial, inerva los músculos de la cara anterior del brazo. ¿Ok? Todos los músculos de la cara anterior del brazo son inervados por el nervio musculocutáneo. ¿Ya? Anoten ese dato. Y luego tenemos al nervio cubital, que en el antebrazo, chicos, solo va a inervar a dos musculitos. Recuerden eso. En el antebrazo, el nervio cubital va a inervar a dos musculitos. Y recuerden esto, el nervio cubital, así como el hueso, siempre va a estar para el lado medial. ¿Ya? Para el lado medial. Muy bien. Y eso nace a partir del fascículo lateral y el fascículo medial. ¿Ya? Ahora, fascículo posterior, chicos. Ahí están haciendo el nervio radial y el nervio axilar, que les había comentado, ¿no es cierto? El nervio axilar que gira por el cuello quirúrgico del húmero. El nervio radial inerva los músculos de la cara posterior y se va por el canal de torsión. ¿Ya? Estos se están haciendo del fascículo. No se olviden de eso que es súper importante. ¿Ya? Muy bien. Entonces, acá vamos a ver algo que es importantísimo, muchachos, que es justamente la inervación sensitiva. Nos vamos a enfocar sobre todo en el antebrazo. Es diferente, chicos, hablar de inervación sensitiva que inervación motora. Inervación sensitiva es cuando tú percibes algún estímulo a través de la piel. Entonces, cuando tú veas un nervio que te diga la palabra cutáneo, hace referencia a piel. Y si hace referencia a piel, es un nervio sensitivo. Por ejemplo, el nervio cutáneo braquial medial. Se me ocurre. Si tiene la palabra cutáneo, es sensitivo. ¿Ya? Ahora, acá también tenemos inervación motora. Inervación motora, chicos, son aquellos nervios que le dan función a los músculos. ¿Ok? Tengan en cuenta eso. Entonces, el sensitivo. Músculos, motor. Tengan en cuenta eso porque es importante. ¿Ya? Muy bien. Entonces, acá justamente voy a destacar alguno. Acá. Volvamos acá. En el fascículo medial, chicos, acá están haciendo tres nervios. ¿Ok? Tres nervios. Tenemos el nervio cutáneo braquial medial y el nervio cutáneo antebraquial medial. ¿Ok? Si yo veo, chicos, la palabra cutáneo que se están haciendo del fascículo medial, entonces yo digo que es sensitivo. ¿Ok? Ahora, braquial, ¿qué significa? Que se va al brazo, ¿no es cierto? Y medial, ¿qué significa? Que se va a la parte más central del brazo. O sea, es un nervio que se va de forma sensitiva a esta parte del brazo. Si tengo el nervio cutáneo antebraquial medial, ¿hacia dónde se va? Hacia acá, pues, ¿no? Es sensitivo e inerva de forma sensitiva así tal cual la parte medial del antebrazo. Entonces, recuerden eso. Si ustedes ven que un músculo tiene la palabra cutáneo, inmediatamente piensen por su cabecita que es un nervio sensitivo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, si hay un nervio cutáneo antebraquial medial, debe haber un nervio cutáneo antebraquial lateral, ¿no es cierto? Que se encargue de inervar toda esta región. Para esto, chicos, les hago recordar esto. Miren, este nervio, el nervio músculo cutáneo. Miren, si yo divido a este nervio en dos palabras, músculo y cutáneo, ¿yo qué voy a tener? De que es un nervio motor, porque ya hemos visto que inerva los músculos de la cara anterior del brazo, pero también es un nervio sensitivo. Entonces, ¿por qué es sensitivo este nervio? Porque justamente la rama terminal de ese nervio
te lo va a dar el nervio cutáneo antebraquial lateral, ¿ok? Que justamente se va a ir a toda esta zona que estoy pintando, ¿ok? Entonces, ¿de dónde nace este nervio? El nervio musculocutáneo. Entonces, ya tenemos la cara anterior, el lado medial y el lado lateral. Ahora, ¿qué me falta? El lado posterior. La cara posterior, chicos, va a estar inervado, ¿saben por qué? Ya les he dicho, el nervio radial, de forma sensitiva. ¿Ya? Entonces me va a dar el nervio cutáneo antebraquial posterior, ¿ya? Que va a inervar sensitivamente la piel de esa región. ¿Ya? Entonces por eso es importante. Entonces ya hemos visto la inervación sensitiva y más adelante vamos a ver la inervación. ¿Ya? Muy bien, perfecto, chicos. Ya para pasar a la parte de angiología, quiero saber si todo está quedando claro, por favor. No sé si por ahí pueden escribir en el chat si fueran tan amables o si tienen alguna duda con total confianza. Yo con gusto vuelvo a repetir. Si les ha quedado alguna duda, por favor, chicos. A ver, escriban en el chat, todo bien, reaccionen. A ver, chicos, por favor, confirmen. ¿Todo bien? ¿Todo bien, chicos? Sí, por favor, si fueran tan amables, confirmen. Ah, ya veo que están reaccionando. Ya, 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 muy bien, perfecto. ¿Pueden escribir en el chat o no pueden? Por favor, al menos hagan la prueba, a ver algún valiente que escriba en el chat, alguno de los estudiantes, chicos, por favor. A ver, si alguien puede. Ah, ya, perfecto, ya, excelente, Juan Diego. Gracias, gracias. Lo máximo. Muy bien, perfecto. Muy bien, chicos, ahora sí, hablemos de la angiología, ¿ok? Miren, cuando ustedes vean angiología, se les viene a la cabeza arterias, es lo más común. Pero angiología significa el estudio de los vasos sanguíneos. Vasos sanguíneos, chicos, no solamente es arterias, sino también es venas. Es todo aquello que está transportando la sangre. Ahora, si estamos hablando de netamente vasos, así tal cual, también vamos a integrar a los vasos linfáticos, que transportan la linfa, que básicamente está compuesto de el tejido del sistema inmunológico. ¿Ok? Entonces, ahorita nos vamos a centrar en la irrigación, o sea, en el estudio de las arterias. Algo que tienen que tener en cuenta, chicos, es que las arterias van de proximal a distal. ¿Qué significa? Desde la parte más central de mi cuerpo, que es el corazón, hacia la parte más periférica, que son todos mis tejidos, ¿ok? Que están afuera del corazón, es decir, de proximal a distal. En cambio, las venas, chicos, van de distal a proximal, sea, que recogen la sangre de mis tejidos y lo llevan hacia dónde? Hacia el corazón, que es la parte más central de mi cuerpo. ¿Ya? Entonces, acá vamos a tener lo siguiente, miren. Acá tenemos el corazón y recuerden esto. Tu corazón, chicos, tiene cuatro cavidades. Al toque nomás lo recordamos. Tenemos aurícula derecha, tenemos ventrículo derecho, tenemos aurícula izquierda y ventrículo izquierdo. Acá lo que me importa que sepan es esto, el ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Porque de ahí justamente va a partir todo. Desde ahí yo voy a botar justamente a la arteria que está saliendo de esta región, que es la aorta, ¿ya? La aorta, chicos, tiene tres porciones. La primera porción, que es la aorta ascendente, que es la que sube, luego tenemos la segunda porción, que es el callado de la aorta, que es donde se encorva, y luego tenemos la tercera porción, que es la descendente, la que baja, ¿ok? Eso es lo que vamos a tener. Ahora, acá justamente hay una diferencia que ustedes tienen que tener en cuenta. ¿Cómo yo diferencio el lado derecho del lado izquierdo? ¿Ok? Miren, la diferencia entre el lado derecho y el lado izquierdo cuando estamos hablando de arterias en anatomía es la siguiente, muchachos. El lado derecho va a tener una estructura que justamente es esta, que se llama el tronco brachiocefálico derecho. ¿Ok? ¿Por qué se llama brachiocefálico? Porque te va a dar una arteria que se va al brazo, al miembro superior, y otra arteria cefálica que se va justamente a la cabeza, que se llama la arteria carótida común, ¿ya? Entonces, el tronco brachiocefálico te da una arteria que se va al miembro superior, que se llama la arteria subclavia, y una arteria que se va a la cabecita, que se llama la arteria carótida común. En este caso, del lado derecho. Pero, ¿qué es lo que pasa con el lado izquierdo? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia, chicos, es que la arteria carótida común del lado izquierdo nace directamente de la aorta, del callado de la aorta, de la segunda porción. Y la arteria subclavia del lado izquierdo también nace directamente de la aorta. Es decir, que la diferencia es que el lado izquierdo no tiene un tronco brachiocefálico como lo tiene el lado derecho. ¿Ok? Ya, muy bien. Entonces, acá lo que pasa es lo siguiente. Miren, vamos a contar como si fuera una historia. Acá tenemos la arteria subclavia, chicos. La arteria subclavia
como su mismo nombre lo dice, es una arteria que pasa por debajo de la clavícula, exactamente por debajo del tercio medio de la clavícula. Muy bien, cuando esta arteria subclavia, miren, pasa justo por debajo de la clavícula y entre el borde lateral de la primera costilla, que es esta, deja de llamarse subclavia. Ahora, ¿saben cómo se llama? Se llama arteria axilar. ¿Ok? Entonces recuerden esto. La arteria subclavia, ¿dónde nace? Del tronco brachiocefálico. Si estamos hablando del lado derecho. Si estamos hablando del lado izquierdo, de la aorta. ¿Ok? Una vez que pasa por la primera costilla, deja de llamarse subclavia. Se llama arteria axilar. ¿Ya? Y esta arteria axilar, a su vez, chicos, cuando pasa por el borde inferior de un músculo que se llama el redondo mayor, deja de llamarse axilar. ¿Saben cómo se llama? La arteria braquial. Arteria braquial o también llamada arteria humeral. ¿Ok? Entonces, tengan en cuenta esas cositas porque son súper importantes. ¿Ya? Muy bien. Ahora, otro dato que les dejo, que es importante que lo tengan en cuenta, es el siguiente. Miren, la arteria estilar, chicos, se está dividiendo en tres porciones. Y me dirán, pero ¿cómo es que se divide en tres porciones? ¿Qué estructura lo va a dividir? Esto es pregunta de examen. Miren, acá tenemos este musculito que nace de la apófisis coracoides, de la escápula, que se llama el músculo pectoral menor. Dos, en conclusión, el pectoral menor lo que hace es pasar por el centro de la arteria estilar y la va a dividir en tres porciones. Una porción que está arriba del pectoral mayor, perdón, pectoral menor, que se llama la suprapectoral, la que está por detrás, que es la segunda, que es la retropectoral, y una que está por debajo del pectoral menor, que es la infrapectoral. ¿Ok? Entonces, en ese orden, ¿ya chicos? Entonces, si les preguntan más adelante, ¿quién divide a la arteria axilar en tres porciones? Pectoral menor. ¿Ya? Importante. Muy bien. Perfecto. Hay que ver más que nada con hombro, ¿ya? Con hombro y con la región de la axila, básicamente las ramas de la arteria axilar. No quiero profundizar mucho en eso porque si no la exposición se va a hacer un poco más larga. Acá justamente lo que nos interesa. Miren, recuerden esto. Primero, acá tenemos un musculito que es el redondo mayor, ¿ok? Cuando esta arteria axilar, chicos, que tiene sus tres porciones, pasa por el borde inferior del redondo mayor, lo que va a hacer es que se transforme en una arteria braquial. ¿Ya? O arteria humeral. Y esta es la que nos interesa. ¿Por qué? Porque esta arteria braquial, cuando llega a nivel de la fosa del codo, a nivel de la articulación, se va a dividir en dos arterias. Una que se va para el lado medial, que se llama la arteria cubital o arteria ulnar. Recuerden que esta siempre está para el lado medial. Y otra que se va para el lado lateral, que se llama la arteria radial. ¿Ok? ¿A qué nivel? A nivel de la fosa del codo. ¿Ya? Eso es lo que yo quiero que recuerden. Y estas son las que nos interesan. ¿Para qué? Para lo que vendría a ser el circuito anastomótico del codo. Muy bien. Entonces, chicos, acá lo vamos a hacer rápidamente para que ustedes sepan cómo identificarlo. Miren, primero nos ubicamos. Acá tenemos a qué arteria, a la arteria braquial o también llamada arteria humeral. Muy bien. Perfecto. Ya habíamos dicho que esta arteria braquial humeral, cuando pasa a nivel de la fosa del codo, esta se va a dividir en dos. Arteria ulnar y arteria radial. ¿Ya? Ya saben cuál está para el lado lateral, la radial, y cuál está para el lado medial, la arterial. Muy bien. Ahora, ahí lo dejamos. ¿Qué vamos a tener? Que cada arteria que yo he mencionado te va a dar una ramita. ¿Ok? Si yo me voy para el lado lateral, la arteria braquial me va a dar una ramita que se llama la arteria braquial profunda. ¿Ok? O arteria humeral profunda, que es lo mismo. Ese es para el lado lateral. Y para el lado medial, ¿qué me va a dar? Me va a dar dos arterias. Una que se llama colateral ulnar superior y una que se llama la colateral ulnar inferior. ¿Ok? Ulnar superior y ulnar inferior. ¿Ok? Y esas son las ramas que te da la arteria braquial. Ahora, ¿qué pasa con la arteria ulnar? La arteria ulnar te va a dar dos troncos. Cuando ustedes vean troncos en anatomía y en arterias, chicos, significa que esa estructura te va a dar muchas arterias, como si fuera un tronco. Un tronco que hace se ramifica. Entonces, si ustedes ven troncos, inmediatamente piensen que esa estructura se va a ramificar. Entonces, acá tenemos dos troncos. El tronco de las recurrentes, ¿ya? Y acá tenemos el tronco de las interóseas, ¿ya? ¿De dónde nacen? De la arteria ulnar, ¿ok? Entonces, ahí lo dejamos, ¿ya? Y la arteria radial no te da nada. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ver. Entonces, acá lo que ocurre es algo bien curioso. Uy, perdón, discúlpenme. Ya. Acá lo que ocurre es algo bien curioso. Miren, a ver, un segundo. Ya, miren. Justamente a partir de ese punto lo que vamos a hacer es que cada ramita que hemos trazado te va a dar una rama anterior, ¿ok?
y una rama posterior. Miren, la braquial profunda, chicos, te va a dar una rama anterior que está de color azul y una rama posterior que está de color verde. Lo mismo con la colateral lunar inferior. Una rama anterior, miren que está justamente por acá, y una rama posterior. ¿Ya? Acá lo mismo con las recurrentes, posterior, acá también con las interóseas, posterior, ¿ya? Y también las anteriores, ¿ya? Anterior y anterior, ¿ya? Muy bien. Ahora, acá justamente lo que vamos a hacer es un trucazo. Ya, primero, antes de eso, cuando ustedes vean recurrente, chicos, significa que la arteria regresa. Por ejemplo, cuando tú sales de tu casa y te olvidas algo y vuelves a tu casa, lo mismo con la arteria. La arteria se tiene que ir, ya saben, de proximal a distal, en esta dirección. Pero ¿qué pasa si regresa a la parte proximal, a su origen? Ahí entonces es recurrente. ¿Por qué? Porque regresa. ¿Ok? Entonces, por eso es que estas arterias están regresando. ¿Ya? Entonces, una vez que nosotros hemos planteado esas ramitas, las anteriores y posteriores, ¿qué vamos a hacer? Anastomosis. ¿Qué es anastomosis? Cuando se fusionan dos arterias. Y miren, las anteriores se van a asomozar con las anteriores y las posteriores se van a asomozar con las posteriores. Y ahí nace justamente el circuito anastomotico del codo. Pero me dirán, ¿pero qué pasa con esta colateral lunar superior? ¿Se queda sola? No. Como no se puede quedar sola, dice, bueno, yo voy a ser la amante de las posteriores y se mete con las otras dos. ¿Ya? Entonces significa que el lado medial está cubierto. ¿Por qué? Porque las anteriores se han asomado con las anteriores y las posteriores se han asomado con las posteriores. Muy bien. Entonces, ahí ya está todo ok. El problema está acá, en el lado lateral. Entonces, ¿qué hacemos? Miren, la anterior se tiene que asomar con alguien y la posterior de la braquial profunda también. Entonces, ¿qué pasa? Acá es donde entra la radial. ¿Por qué? Porque la radial lo que va a decir es, muy bien, braquial profunda, como tú no tienes a nadie, yo te voy a emparejar conmigo y te voy a dar una rama anterior. ¿Cómo se llama? La recurrente radial anterior. Y mira cómo forma una anastomosis. Fusionan las arterias. ¿Esta posterior queda sola? No. ¿Por qué? Porque justamente, ¿se acuerdan del tronco de las interóseas? Te va a dar una ramita, que es la recurrente interósea posterior que se anastomosa con la rama posterior de la braquial profunda. Muy bien. Y de esa manera hemos completado el circuito anastomótico del cuerpo. ¿Ya, muchachos? Así de sencillo. Ustedes tienen que dibujarlo para poder aprenderlo, pero que al menos se haya entendido cómo es que se parte todo, porque ustedes van a ver que es súper complicado. Es todo esto que están viendo por acá, eh, se les va a dificultar mucho. Pero si ustedes saben cómo hacerlo en base al gráfico que les he mostrado acá, entonces se les va a resultar muy sencillo. Y espero que lo hayan comprendido. ¿Ya? Muy bien, chicos. Entonces, eso es en cuanto a la angiología. Ahora, si estamos hablando del sistema venoso, chicos, vamos a ver dos. Sistema venoso superficial y profundo. Miren, acá quiero que tengan en cuenta esto. ¿Cómo diferenciar el sistema venoso superficial de profundo? Sistema venoso superficial van a haber dos venas, vena basílica y cefálica, y las profundas justamente van a coincidir con el nombre de las arterias. Miren, acá yo he agarrado y he hecho un corte transversal, un corte axial de lo que vendría a ser justamente el brazo y antebrazo, ¿ok? Entonces, miren, si yo veo que las venas, chicos, están arriba de los músculos, como lo estoy viendo acá en esta venita, yo voy a decir que es una vena superficial. Aparte, una vena superficial tiene ciertas características. Muy aparte de que está arriba de los músculos, solo vamos a encontrar una vena superficial. Aparte, vamos a ver que siempre está acompañado de su nervio cutáneo. Nervio cutáneo, chicos, ¿era sensitivo o motor? Por favor, vamos. Está facilito. Nervio cutáneo. ¿Sensitivo o motor? ¿Se acuerdan? El nervio cutáneo, sensitivo o motor. Si tienen la palabra cutáneo, muchachos, es sensitivo o motor. Ah, perfecto, muy bien, excelente. Y están perdiendo la timidez, sensitivo, muy bien. Entonces, si yo veo que hay un nervio cutáneo acompañando una vena, inmediatamente pienso es una vena superficial, ¿ok? Ahora, ¿cómo le diferencia una vena profunda que está justamente acá, cerca del hueso? Primero, es que las venas profundas, chicos, son de 2 a 3. Nunca van solas, siempre van en grupo. Y acompañan, ¿saben a quién? A una arteria, ¿ok? Van a acompañar a una arteria, a diferencia de las superficiales que acompañan a un nervio sensitivo. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, la arteria braquial, miren, arteria braquial, ¿cómo se van a llamar las venas profundas que las acompañan? Se van a llamar venas braquiales, ¿ok? ¿Por qué? Porque acompañan a su arteria, su pareja es la arteria. En cambio, las superficiales, como no tienen una pareja específica, es el nervio tal cual,
entonces van a tener otra denominación. En este caso, vena basílica y cefálica. Tengan en cuenta esas cosas que son importantes. Por ejemplo, acá yo tengo la famosa vena cefálica, ¿ok? ¿Ya? ¿Cómo yo sé que es la vena cefálica? Porque está para el lado lateral. Y la vena basílica va para el lado medio. Y esta es una vena profunda. ¿Cómo es que yo sé que es una vena profunda? Porque miren, ¿quién está a su costado? La arteria braquial, ¿no es cierto? Entonces es una vena profunda. Son venas profundas, porque son de 2 a 3. En cambio, esta es una vena superficial. ¿Por qué? Porque yo veo que está sola. No hay nadie que la acompañe. ¿Ya? Entonces tengan en cuenta eso. Todo esto es el plexo braquial. ¿Ya, muchachos? Yo en la clase respectiva ya los chicos sepan cómo identificar arterias, venas y nervios con esta imagen, pero bueno, se necesita bastantes clases para identificarlo, ¿ya? Muy bien, chicos. Entonces, acá vamos a tener la fosa del codo. Miren, la fosa del codo es una estructura muy curiosa. Primero, es que lo vamos a definir como una depresión situada en la cara anterior del codo, justamente entre el brazo y el antebrazo. Tiene una forma triangular y tal cual como lo estamos observando. Entonces, como tiene una forma triangular, obviamente tenemos que trazar sus límites, los límites del triángulo, ¿ya? Y para eso, ¿cuál es el límite superior? El límite superior del triángulo, chicos, es una línea imaginaria que estoy trazando entre la epitroclea y el epicóndilo, ¿ok? Es una línea horizontal que trazo entre el epicóndilo, ¿ya? Y la epitroclea, ¿ya? Muy bien. Ahora, ¿cuál es el límite medial? Un musculito que está pasando por acá, miren, que justamente es este que se llama el pronador redondo, ¿ok? El pronador redondo es el límite medial y el límite lateral es otro musculito que se llama el braquio radial, ¿ok? Entonces, ahí tenemos la fosa del codo bien establecida. Ahora, ¿por qué eso es importante? Miren, porque acá justamente hay la siguiente división. Como es un triángulo, chicos, yo lo que voy a hacer es agarrar este triángulo y lo voy a dividir en dos. Surco bicipital medial y surco bicipital lateral, ¿ok? Y acá, recuérdense esto, miren, por el lado medial, chicos, miren, medial empieza con la M, ¿no es cierto? La M de mediano. Por ahí está pasando ¿quién? El nervio mediano. Y el nervio mediano, chicos, siempre va acompañado a su pareja. Es la arteria braquial. Es lo que yo quiero que recuerden. Por el surco bicipital medial de la fosa del codo está pasando nervio mediano, que está para el lado medial, con su arteria braquial. ¿Ya? Muy bien. Ahora, para el lado lateral, lo más importante es que están pasando dos nervios, el nervio radial y el nervio musculocutáneo. Nada más. Es lo que quiero que recuerden, ¿ya? Miren, músculo cutáneo y radial tienen la L. ¿La L de qué? El lateral, para que nunca se olviden, ¿ya? Por ahí están pasando otras arterias, ¿no? Recurrente radial anterior, que ya les he comentado, la vena cefálica y las venas braquiales y la vena basílica. Pero lo más importante es lo que les he recalcado, ¿ya? Muy bien. Entonces, chicos, acá justamente hay una pregunta respecto a la fosa del codo. Miren, un paciente varón de 23 años acude a su consulta por una lesión que ha sido por un cuchillo a nivel de la fosa del codo. Usted, al examinarlo, nota que ha comprometido todo el surco bicipital medial, ya, el lado medial. Indique qué estructura no se vería afectada en este paciente, ¿ya? ¿Qué estructura no se vería afectada en este paciente? Si está comprometido todo el surco bicipital medial, ¿cuál es la estructura que no se vería afectada en el paciente? La arteria radial, el nervio mediano, el nervio radial, venas braquiales, arteria recurrente cubital anterior. ¿Cuál de todas, chicos? ¿Cuál de todas no se vería afectada? A ver, vamos, chicos. Lo que te están preguntando básicamente es, miren, si tenemos esto, chicos, miren, si tenemos esto, se ha lesionado esto, el surco bicipital medial. Entonces, te están diciendo qué estructuras están en el surco bicipital lateral. Eso literalmente te están preguntando. Solamente que acá lo han puesto más bonito. ¿Cuál sería, muchachos? Excelente, muy bien. Jan Loyola, muy bien, perfecto, excelente, eres un capo. Arteria radial, ¿ya? Arteria radial puede ser una de esas, pero también puede ser el nervio radial, ¿ok? Nervio radial, pero qué bueno que te hayas animado. Nervio radial y arteria radial. Miren, si bien es cierto que la arteria radial está un poco para el lado lateral, ¿ya? Pero sobre todo acá vamos a observar al nervio radial, ¿ok? Pero arteria radial también está bien, porque va para el lado lateral, ¿ya? Pero sobre todo cuando estamos hablando del surco bicipital lateral, estamos hablando del nervio, ¿ok? ¿Por qué no de la arteria tanto, tanto? O sea, sí puede ser, pero el tema es que la arteria se ubica un poco más abajo de la fosa del codo, ¿ya? Pero el nervio literalmente está saliendo por la fosa del codo surbicipital.
Ya, pero qué bueno que te hayas animado. ¿Ok? Acá la respuesta ¿qué es? El nervio radial. ¿Por qué? Porque es la estructura que se ubica en el surco bicipital lateral. ¿Ya, chicos? Muy bien. Ahora, hacemos con la parte más importante, músculos del antebrazo. Ya esta es la parte ya final de la ponencia. Eh, Espero que se lleven algo muy importante. Pero acá les voy a dar un super truco que les he preparado para ustedes. Miren, cuando estamos hablando de músculos del antebrazo, chicos, van a ver que hay mucha terminología. Hay muchos términos que capaz para ustedes son muy nuevos. ¿Ya? Para esto yo les he dicho, si ustedes ven que el músculo está en la cara anterior, ¿de qué se encarga? De la flexión o extensión. Vamos, póngame F o E. Flexión o extensión, chicos. Si el músculo está en la cara anterior, ¿de qué se encarga? Flexión o extensión. A ver, muchachos. Músculo está en la cara anterior, ¿de qué se encarga? De la flexión, ¿no es cierto? Si el músculo está en la cara posterior, ¿de qué se encarga? De la extensión. ¿Ya? Muy bien. Eso es lo que tenemos. Perfecto, excelente, Nancy. Muy bien. Entonces, eso es lo que ya sabemos, ¿ya? Pero ahora les voy a decir un trucazo que nunca se les va a olvidar. Acá tengo la manito de mi paciente, miren, toda bonita, toda bonita. Discúlpenme porque no soy un gran dibujante con el mouse. Y ya, chicos, recuerden esto. Yo tengo un hueso para el lado medial. ¿Cuál era? ¿El cúbito o el radio? ¿Cuál es el hueso que está para el lado medial? ¿El cúbito o el radio? ¿Cómo se llama? El cúbito. Muy bien. El radio está para el lado lateral. Muy bien. Ahora, ¿cómo se llama el movimiento en donde yo llevo la mano hacia adentro? ¿Aducción o abducción? ¿Cómo se llama el movimiento en donde yo llevo la mano hacia adentro? A ver, ¿se acuerda? Uy, ¿qué pasó? Mi mouse se ha vuelto a... Ya. A ver, chicos, ¿cómo se llama el movimiento en donde yo llevo mi mano hacia adentro? A ver, un segundo porque mi mano se ha... Ya, muy bien. Discúlpeme, discúlpeme. Problemas técnicos. Ya, muy bien, ya vuelvo a dibujar, no pasa nada. Ya, miren, acá está. Cúbito y radio. ¿Cómo se llama cuando yo llevo mi mano hacia adentro? Miren, para que nunca se olviden. Tengo dudas en el examen, no sé, abducción o aducción. Miren, adentro, 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 adentro. ¿Qué significa? Abducción. ¿Qué significa? Que voy a llevar una parte de mi cuerpo hacia adentro, hacia la línea media. O sea, si yo llevo mi mano hacia adentro, que es aducción. Y si yo la llevo hacia afuera, ya pues le agrego la B, pues, ¿no? Abducción. ¿Ok? ¿Entendido? Para que nunca se olviden. Aducción de adentro. Abducción ya de afuera, pues, ¿no? Ya. Entonces, eso es lo que tengo. Muy bien. Entonces, chicos, ustedes van a tener lo siguiente, cúbito y radio. Ya saben dónde está cada uno. Miren, si ustedes ven que el músculo que está noblando tiene la palabra cubital o la palabra ulnar, ustedes le van a agregar la aducción. ¿Por qué? Porque el cúbito está para el lado medial. ¿Ok? Digamos, tengo el flexor ulnar del carpo. Ya, si se llama el flexor ulnar del carpo, ¿de qué se encarga? De la flexión, ¿no es cierto? Obviamente. Pero tiene la palabra ulnar. ¿De qué se va a encargar aparte de la flexión? De la aducción. O sea, lo va a llevar hacia adentro mi manito. ¿Ya? Muy bien. Ahora, digamos, ¿no? Tengo el flexor radial del carpo. ¿Ya? Flexor radial del carpo. Si yo veo que ese músculo se llama así tal cual, aparte de la flexión, si tiene la palabra radial, yo voy a decir que ese músculo se encarga de la abducción. ¿Por qué? Porque tiene la palabra radial. ¿Ok? ¿Me entienden, verdad? Cúbito, aducción. Radial, abducción, o sea, lleva la mano hacia afuera. ¿Ok? Ya, muy bien, perfecto. Entonces, acá justamente es eso. Si yo tengo la palabra radial, yo le voy a sumar la abducción. ¿Ya? Si yo tengo la palabra ulnar, yo le voy a agregar la aducción. AD. ¿Ya? Muy bien, perfecto. Eso es lo que yo voy a tener. Ahora, ¿qué más, muchachos? Miren, la palabra carpo y la palabra dedos, ¿ok? Si yo veo que el músculo tiene la palabra carpo, chicos, yo que voy a decir que el músculo se inserta en el metacarpiano, ¿ok? Se inserta en el metacarpiano. Si yo veo que el músculo tiene la palabra dedos, el músculo se va a insertar, ¿saben dónde? En las falanges. Recuerden eso. Digamos, flexor radial del carpo, ¿dónde se inserta? En el metacarpiano. Flexor largo el primer dedo, tiene la palabra dedo, se inserta en el primer dedo, en la falange del primer dedo. Ya, recuerden eso. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más deben tener en cuenta?
Eh, Aparte, chicos, miren, acá justamente yo les he mencionado, todos los músculos de la cara posterior que se encargan de la extensión, miren, de la extensión, van a ser inervados de cajón por el nervio radial. ¿Ok? Por el nervio radial. Eso recuérdenlo bastante bien. ¿Ya? Ahora, los músculos de la cara anterior, que son los músculos que se encargan de la flexión, van a ser inervados por dos nervios. El nervio mediano, ¿ya? El nervio mediano y nervio cubital. Ahora, a su vez, chicos, el nervio cubital solo va a inervar a dos musculitos. Ahorita lo vamos a ver, ¿ya? Pero recuerden esto. El nervio cubital solo inerva a dos musculitos. En el antebrazo cara anterior. El nervio mediano inerva la mayoría de musculitos. ¿Ya? Muy bien, entonces recuerden esto. ¿Ya? Muy bien, entonces chicos, acá les voy a poner unos ejemplos. El flexor radial del carpo. Primero dígame, ¿el flexor radial del carpo está en la cara anterior o posterior? Flexor radial del carpo. ¿Está en la cara anterior o posterior? Vamos, ahí en el chat. Está fácil. Si es un músculo flexor, ¿está en la cara anterior o posterior? A ver, miren. Flexión anterior. Extensión posterior, ¿no es cierto? Eso es lo que hemos dicho, ¿no? Entonces, si es flexor radial del carpo, chicos, vamos. Ya les ayudé. ¿En qué cara está? ¿Anterior o posterior? A ver, chicos, si es un músculo flexor, ¿en la cara anterior o en la cara posterior? En la cara anterior, muy bien, perfecto. Ya, perfecto. Ya, radial. Ya. Flexor radial del carpo, dígame, ¿cuál es la función de este musculito? ¿Cuál es la función de este musculito? Vamos, ¿cuál es la función de este musculito? ¿Qué creen? A ver, ¿cuál es la función de este musculito? Flexor radial del carpo, chicos. Ya, muy bien. Abducción. Y aparte de la abducción, ¿qué es más lo que hace? Su mismo nombre me lo dice. Aparte de la abducción, ¿qué es lo que hace? A ver, muchachos, aparte de la abducción, ¿qué es lo que hace? Su mismo nombre lo dice, ¿no? Flexor radial del carpo. O sea, abducción y flexión. Muy bien. Ahora, si tienen la palabra carpo, chicos, ¿dónde se inserta? ¿En las falanges o en los metacarpianos? En los metacarpianos. Perfecto. Hechos. Muy bien. Otro musculito. El extensor ulnar del carpo. Ya primero, chicos, dígame. Extensor ulnar del carpo. ¿En qué cara está? ¿Anterior o posterior? Está en la cara posterior. Muy bien, posterior. Excelente. Ahora, si está en la cara posterior, dígame, ¿cuál es la inervación de este musculito? ¿Qué nervio le da función a este musculito? De frente, ¿no es cierto? Nervio radial, bueno. Ahora, ya tenemos, miren, en qué cara está, ya tenemos la inervación. Ahora, díganme, ¿cuál es la función de este músculo? El extensor ulnar del carpo. ¿Cuál es la función, chicos? ¿Cuál es la función? Sería aducción ¿más qué? Aducción más la extensión, pues obviamente, ¿no? Aducción más extensión. Y si tiene la palabra carpo, chicos, ¿dónde se inserta? En los metacarpianos. Perfecto. Muy bien. Así de sencillo. Solamente conociendo la terminología, ustedes ya pueden deducir, miren cuántas cositas, ¿ya? Entonces, eso es importante que lo tengan en cuenta, ¿ya? Muy bien. Ahora, vamos a pasar con los músculos rápidamente. Si saben eso, yo feliz, ¿ya? Miren, chicos, a los músculos del antebrazo lo vamos a dividir en dos. Músculos de la cara anterior o anteromedial y músculos de la cara posterior o posterolateral, ¿ya? La cara anterior, chicos, lo vamos a dividir en tres capas. En tres capas. Entonces, vamos a decir, músculos de la cara anterior. Primera capa, vamos a encontrar cuatro musculitos, ¿ya? Músculos de la segunda capa, solamente un musculito, ¿ya? Músculos de la tercera capa, como es tercera capa, solo tres musculitos. Miren, para que lo relacionen. Tercera capa, tres musculitos. Ahora, como les había comentado, la mayoría de estos músculos, porque son inervados por el nervio mediano. Entonces, ¿qué me conviene? Aprenderme los que están inervados por el nervio en mayor cantidad o por el nervio en menor cantidad. Obviamente por el que tiene menor cantidad, el nervio cubital. El nervio cubital, chicos, solo va a inervar a dos musculitos. El flexor ulnar del carpo, ¿ok? Anoten lo que está en la primera capa.
y los dos fascículos mediales del flexor profundo de los dedos. Solamente esos musculitos van a inervar el nervio cubital. El resto de musculitos van a ser inervados por el nervio mediano. ¿Ok? Recuerden eso. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a tener. ¿Ya? Entonces, primero, comencemos. Primera capa, vamos a tener al pronador redondo. Luego, al flexor radial del carpo, al palmar largo y al flexor ulnar del carpo. Recordando que el flexor ulnar del carpo es el único inervado por el nervio cubital o nervio ulnar, tal cual. ¿Ya? Y ya saben su función. Justamente, si tiene la palabra ulnar, se encarga de la flexión y de la aducción. Y si tiene la palabra carpo, donde se inserta en los metacarpianos. ¿Ok? Muy bien, perfecto. Ahora, en la segunda capa solo voy a encontrar a un musculito, el flexor superficial de los dedos, ¿ya? Y algo súper importante que ustedes deben tener en cuenta es lo siguiente, chicos. Estos músculos de la primera y segunda capa saben dónde se origina en el epicóndilo mediano, o también conocido como epitróclea, es decir, que son músculos epitrocleares, ¿ya? Epitrocleares. Así se los conocen, los músculos de la primera y segunda capa. Muy bien. En la tercera capa, chicos, vamos a ver que está el flexor largo del primer dedo, o del pulgar, el pronador cuadrado. ¿Qué es pronación? Recuerden, es cuando tú llevas la palma hacia abajo. Y supinación es cuando llevas la palma hacia arriba. Como por ejemplo cuando suplicas, ¿qué haces? Pides limosna, ¿no es cierto? Y le extiendes la mano a alguien. Luego tenemos el flexor profundo de los dedos, con sus dos fascículos mediales y dos fascículos laterales. ¿Ya? ¿Por qué los dos fascículos mediales son inervados por el nervio cubital? Yo les he dicho, el nervio cubital, chicos, siempre se sitúa para qué lado, para el lado medial. En cambio, el nervio mediano está para el lado lateral. ¿Ya? Muy bien, entonces recuerden esto. ¿Ya? Recuerden esto que es súper importante. ¿Ya? Ahora, estamos hablando de la cara posterior de cajón, chicos. No me importa cuál sea el músculo, ustedes van a decir que está inervado por el nervio radial. ¿Ok? Así de sencillo. Ahora, lo vamos a dividir de la siguiente manera. Músculos superficiales, músculos profundos y músculos emergentes del plano profundo. Superficiales, chicos. Tenemos el músculo brachiorradial, el músculo extensor radial largo del carpo, ¿ya? El extensor radial corto del carpo, el extensor común de los dedos, el extensor del quinto dedo y el extensor lunar del carpo. Y me dirán, pucha, tantos músculos tengo que aprenderme, te los van a tomar. Pero hay una manera súper sencilla de aprendérselo, es siguiendo un orden, ¿ya? Pero primero vamos a ubicarlo. Miren, estos dos primeros musculitos, chicos, se insertan en el epicóndilo lateral, pero arriba, en una estructura que se llama la cresta supracondilia lateral, ¿ya? Del húmero. Ya, no se insertan en el epicóndilo lateral, se insertan arriba del epicóndilo lateral, en la cresta supracondilo lateral. Y justamente a partir de estos músculos que están por debajo, ahí sí vemos que se insertan en el epicóndilo lateral, o también conocidos como músculos epicóndilos, el extensor radial corto, el extensor común de los dedos, el extensor del quinto dedo y el extensor lunar del carpo. ¿Ya? Ahora, músculos profundos, chicos. Tenemos el extensor del índice, del segundo dedo y el supinador. ¿Ya? Muy bien, pero acá lo que me interesa es esto, miren, emergentes del plano profundo. Para que ustedes sepan, miren, cuáles son los músculos profundos y los músculos emergentes del plano profundo, agarran y lo van a agrupar. Y lo que van a decir es lo siguiente, hagan su mano como si fuera una pistolita. ¿Qué están haciendo cuando hacen la mano de pistolita? Están extendiendo el índice, ¿no es cierto? Es decir, extensión del segundo dedo, ¿ya? Y aparte, están, ¿qué cosa? Abduciendo el primer dedo y lo están extendiendo, ¿no? Entonces van a decir, extensor del dedo índice, extensor largo y corto del primer dedo y abductor largo del primer dedo, entonces pistolita, son del plano profundo, ¿ya? Recuerden eso que es importante. Muy bien, entonces eso es lo que vamos a tener. Entonces, la mayoría de estos músculos de qué se encargan de la extensión. Si está en la cara posterior, extensión. Si está en la cara anterior, se encargan de la flexión. Muy bien, chicos, eso es lo que yo quiero que recuerden. Muy bien, entonces acá van a estar los musculitos. Primero, cara anterior, ¿ya? Recuérdense esto. Los músculos de la cara anterior se dividen por capas. Tenemos la primera capa. En la primera capa teníamos cuatro musculitos. Este musculito, chicos, justamente se llama el pronador redondo. ¿Se acuerdan que era el límite medial de la fosa del codo? Ahí justamente está. ¿Y dónde nace? Yo les he dicho, primera y segunda capa, chicos, ¿dónde están naciendo? Acá, en el epicóndilo medial, o también llamado la epítrofe. ¿Ok? Pronador redondo, ahí está, el primer musculito. El otro musculito que yo estoy viendo por acá se llama el flexor radial del carpo. Miren, acá está. Ese es el flexor radial del carpo. ¿Ya? Y el otro que está por acá se llama el palmar largo. ¿Por qué se llama así? Porque tiene tremendo tendón, ¿ok? Palmar largo. Y el otro que está justamente por acá, miren, 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 se llama el
flexor ulnar del carpo. ¿Ya? Todos estos chicos, ¿dónde nacen? En el epicóndilo medial del húmero o en la epitropia. ¿Ok? Son músculos epitropiales. ¿Ya? Eso es primera capa, recuerden. ¿Cuál era el único músculo que estaba inervado por el nervio cubital, chicos? Este, ¿ya? El flexor ulnar del carpo. El resto por el nervio mediano. ¿Ya? Muy bien, entonces, eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta. Ahora, vámonos a la segunda capa. Recuerden, en la segunda capa también hay otro musculito que justamente están haciendo acá, el epicóndilo medial del húmero. ¿Cuál es? El flexor superficial de los dedos. Y yo les he dicho, si tienen la palabra dedos, ¿dónde se inserta, chicos? ¿Dónde se inserta? Tienen la palabra dedos. ¿En los metacarpianos o en las falanges? Si tienen la palabra dedos, chicos, en las falanges. Flexor superficial de los dedos. Y miren cómo este músculo se va hacia las falanges. Exactamente, hacia las falanges. Muy bien. Exactamente, este músculo flexor superficial de los dedos se va a la falange media. ¿Falange media de qué? De los cuatro dedos mediales. Segundo, tercero, cuarto y quinto. Ya, ahí está el flexor superficial de los dedos. Muy bien. Ahí lo ubicamos rápido. Ahora, esa es primera y segunda capa. Acá ya acabaron los músculos epitrocleares. Ahora, vamos con los músculos de la capa profunda. Recuerden que son tres. Tercera capa, tres musculitos. ¿Ok? ¿Cuáles son? Justamente los que estoy viendo acá. Este musculito, chicos, se llama el flexor profundo de los dedos. Todo esto. Pero recuerden que este tiene inervación compartida. Los dos dedos mediales, chicos, son inervados por el nervio cubital o nervio ulnar. Y los dos dedos laterales son inervados por el nervio mediano. Entonces, este flexor profundo de los dedos no nace, no nace en el epicóndilo medial, por si acaso. Nace solamente en el cúbito y en el radio, pero no tiene nada que ver con el epicóndilo medial. ¿Ya? Y aparte, chicos, este flexor profundo de los dedos llega hasta las falanges distales de los cuatro dedos mediales. ¿Ya? Muy bien, entonces, eso es lo que yo voy a tener. ¿Ya? Muy bien. Aparte voy a encontrar otro musculito que se llama el flexor largo del primer dedo, que miren, se está yendo hacia la falange distal del primer dedo. Flexor largo del primer dedo, flexor largo del pulgar, y aparte un músculo que se llama el pronador cuadrado. ¿Se ve pronador redondo y pronador cuadrado? Ahí está en la tercera capa. También inervado por el nervio. ¿Ok? Ahí está. Es literalmente un cuadrado. ¿Ya? Muy bien. Ahora, chicos, les pregunto, miren, miren, miren. ¿Cuáles de los siguientes músculos no se origina en el epicóndilo medial? A ver si alguien me puede responder, por favor, chicos. ¿Cuáles de los siguientes músculos no se originan en el epicóndilo medial? Ustedes tienen que recordar. ¿Cuáles son los músculos que se originan en el epicóndilo medial? Primera y segunda capa. Entonces, ¿qué tienen que decir? El músculo que está en la tercera capa. ¿Cuál es el músculo que está en la tercera capa? ¿Recuerdan? ¿Cuál es el músculo que está en la tercera capa? A ver, les ayudo acá para que hagan plagio. Vamos. ¿Cuál es el músculo que está en la tercera capa, chicos? Miren, esta es tercera capa, esta es segunda capa y esta es primera capa. ¿Cuál es el músculo que está, chicos, en la tercera capa? Ya, por ahí veo algunas respuestas. Excelente. A ver, a ver. Justamente sería la E, pues, ¿no? Tercera capa, flexor largo del pulgar. Pronador redondo, primera capa. Epicóndilo medial. Epitropio. Flexor superficial del dedo, segunda capa. Palmar menor, también. Antes se le conocía al flexor ulnar del carpo como palmar menor. Ya. Palmar mayor, ya es lo mismo que palmar largo. Entonces, como que todos estos, primera capa. El único por descarte, chicos, que está en la tercera capa, que no se origina en el epicóndilo medial, flexor largo del pulgar. Así les pregunto. Así que, así es. ¿Ok? Muy bien. Ya, miren, chicos. Pregunta, un director de banda de 52 años tuvo problemas en su brazo derecho varios días después de efectuar un ejercicio agotador por un torneo de atletismo. La exploración y la consulta de traumatología pone de manifiesto la caída de la muñeca. Chicos, si ustedes ven caída de la muñeca, ¿en qué piensan? Si la mano se les cae, ¿en qué piensan? Dígame, al toque nomás, vamos. ¿Lesión de qué nervio? ¿Lesión de qué nervio? Vamos. Si ustedes ven que su mano se les cae, así como si fuera una gota, ¿en qué piensan? Lesión del nervio radial. No, lesión del nervio radial. Si se les cae la mano, nervio radial. Si es mano en garra, así es cubital. Si es mano en periodicador, es nervio mediano. ¿Ok? Tengan en cuenta eso.
¿ya? Pero si tiene una mano caída, inmediatamente nervio radial. Ahora, la debilidad del agarre, pero con extensión normal de la articulación del codo, ¿ok? Eh, Justamente acá tengo que no hay pérdida de la sensibilidad de la extremidad afectada. Entonces, acá cómo se responde la pregunta. Acá es un poco complicado, ¿ya? Pero quiero que tengan en cuenta esto. Miren, el nervio radial te va a dar una herramienta así como el nervio mediano que se llama el nervio interóseo posterior, ¿ok? Este nervio interóseo posterior aquí inerva a la pistolita, ¿ya? A la pistolita. Eso es importante que tengan en cuenta, ¿ya? Entonces, van a inervar a estos músculos del compartimiento profundo, el nervio interóseo posterior. En cambio, el nervio interóseo anterior del mediano van a inervar a la tercera capa. ¿Por qué es importante, chicos? Porque si ustedes tienen un paciente con justamente mano caída, pero sensibilidad conservada, van a pensar en lesión del nervio interóseo posterior. Pero si ven que se ha comprometido la sensibilidad del paciente y aparte tiene la mano caída, van a pensar en una lesión del nervio radial, o sea, de todo el componente eh, nervioso del nervio radial. ¿Ok? Entonces tengan en cuenta esas cositas que son importantes. Entonces, en este caso, si dice que tiene esto, pero no hay pérdida de la sensibilidad, entonces pensamos en una lesión del nervio interóseo posterior. ¿Ok? Muy bien, chicos. A ver, otra pregunta para ustedes. Ya vamos a acabar, así que no se preocupen. Un hombre de 45 años acude al servicio de urgencias con lesiones en el codo izquierdo después de caerse en una carrera de bicicletas. El estudio radiológico y la resonancia magnética muestran una fractura del epicóndilo medial y un desgarro del nervio cubital. ¿Cuáles de los siguientes músculos estará paralizado? En otras palabras, está diciendo cuál de todos estos músculos está inervado por el nervio cubital. ¿Cuál sería, chicos? ¿Cuál de todos esos músculos está inervado por el nervio cubital? A ver, vamos. A ver, les ayudo. Es un músculo que está en la primera capa. Acá teníamos el pronador redondo, ¿se acuerdan? El flexor radial del carpo, el palmar largo y el flexor ulnar del carpo. ¿Ok? Teníamos estos cuatro musculitos, ¿no es cierto? Había uno que estaba inervado por el nervio cubital o nervio ulnar, que es lo mismo. Justamente es un músculo que tiene igual nombre que el nervio. Justamente el flexor ulnar del carpo. ¿Ok? Está justo. Flexor cubital de carpo, flexor ulnar del carpo, que no. O sea, si tú te lesionas el nervio cubital porque te ha fracturado capaz el epicóndilo medial, te vas a ver comprometido a este musculito. ¿Ok? Eso es lo importante que ustedes deben saber. ¿Ya? Ahora, en cuanto al compartimiento posterior, chicos, recuerden esto. ¿Ya? Lo vamos a dividir en superficiales y profundos. Recuerden esto. Los superficiales son aquellos que, bueno, comienzan con el braquio radial, el extensor radial largo del carpo, el extensor radial corto, el extensor de los dedos, el extensor del quinto dedo y el extensor ulnar del carpo. ¿Ok? Por el momento solamente son un poco de nombres, pero quiero que recuerden esto. Estos dos primeros donde se insertan en la cresta supracondiliar lateral, arriba del epicondilo lateral del húmero, ¿ok? El resto de musculitos, que son los cuatro siguientes, se van a insertar en el epicóndilo lateral, ¿ya? Importante. Ahora, no solamente es eso, sino que hay un músculo que viene del compartimiento profundo que también es un músculo epicondilo, porque también hace el epicondilo lateral, que acompaña al resto de sus amigos, ¿ya? Y recuerden, compartimiento profundo es la pistolita que ya les había comentado, ¿ya? Para esto recuerden que estos están inervados por el nervio radial, pero, el nervio interóseo posterior, que es rama del nervio radial, ¿ok? Si les preguntan alguna vez, compartimiento profundo, pues el nervio interóseo posterior que tiene la PD, pero pues no, ahí está. Entonces, ¿cuáles son estos musculitos? Prácticamente estos. Miren, este músculo, chicos, que si bien es cierto que está en la parte anterior, pero se va a la parte posterior. Este es el braquio radial, ¿ok? Este es el braquio radial, ¿se acuerdan? Límite lateral de la fosa del codo, ¿ya? Ahora, ¿este dónde nace? En la cresta supracondil. Ahora, ese otro musculito que está por acá, que es el número uno, es el extensor radial largo del carpo. ¿Ok? Chicos, si tienen la palabra carpo, ¿hacia dónde se va? ¿Falanges o metacarpianos? ¿Falanges o metacarpianos? ¿A qué parte se va? Vamos, chicos. Ya vamos a terminar. ¿A qué parte se va? A los metacarpianos, ¿no es cierto? Metacarpianos. Muy bien, entonces, miren, acá yo voy a ubicar el segundo metacarpiano. Y acá les dejo un datazo, miren.
Si yo veo que el músculo se va al segundo metacarpiano, porque miren, este es primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, si se va al segundo, chicos, yo voy a llamarle extensor radial largo del carpo. Y si yo veo que el músculo, mire, se va al tercer metacarpiano, como lo estoy observando acá, y lo voy a llamar extensor radial corto del carpo. ¿Ok? Eso es lo que tienen que tener en cuenta. ¿Ya? Muy bien, entonces pueden ubicar al músculo de acuerdo al metacarpiano en donde se está insertando. Entonces el otro es el extensor radial corto del carpo. ¿Ya? ¿Qué más? Tenemos, miren, el extensor común de los dedos. Si se dan cuenta, si ustedes ya son vivos, ya se han dado cuenta que está siguiendo un orden. Se está yendo de lateral hasta más medial. ¿Cómo yo sé que esto es lateral? Porque yo veo el primer dedo. El primer dedo siempre está para el lado lateral. ¿Ya? Entonces acá tengo el extensor común de los dedos. Ya, ahí está, el extensor común de los dedos. Perfecto. Muy bien. Aparte de eso, ya tengo otro musculito, miren, que es el extensor del quinto dedo. Ahí está. Y es extensor del quinto dedo y tiene la palabra dedo, ¿hacia dónde se está yendo? Hacia la falange. Muy bien. Y por acá tengo otro musculito, que es el extensor ulnar del carpo. Y tiene la palabra carpo, ¿hacia dónde se va? No a la falange, se va al quinto metacarpiano. ¿Ok? A la base del quinto metacarpiano, porque tiene la palabra carpo, el extensor ulnar del carpo. Todos estos chicos recuerden que están inervados por el nervio radial. ¿Ya? Y recuerden, a partir del extensor radial corto del carpo, todos están haciendo a partir del epicóndilo lateral del húmero, ¿ya? Es decir, que los extensores nacen del lado lateral, ¿ya? Muy bien. Ahora, si yo abro a estos musculitos, yo me voy a percatar lo siguiente. Miren, acá vamos a encontrar el siguiente orden. Acá tengo la falange distal, la falange proximal, porque el primer dedo solo tiene dos falanges, y el metacarpiano, el primer metacarpiano. Miren, el abductor largo del primer dedo, chicos, miren, el abductor largo del primer dedo se va a insertar, ¿saben dónde? En el primer metacarpiano, ¿ok? Es decir, que este es el abductor largo del primer dedo. En cambio, el extensor corto del primer dedo se inserta en la falange proximal, ¿ok? Y el extensor largo del primer dedo se inserta en la falange distal. Yo solamente tengo que ver a mi primer dedo para identificar de qué músculo estamos hablando, ¿ya? Si yo veo que el músculo se va al metacarpiano, es el abductor largo. Si yo veo que el músculo se va a la falange proximal, es el extensor largo del primer dedo. Y si yo veo, perdón, el extensor corto del primer dedo, y si yo veo que el músculo se va a la falange distal, es el extensor largo del primer dedo. ¿Ok? En ese orden. Abductor, largo del primer dedo, extensor corto del primer dedo y extensor largo del primer dedo. ¿Ok? Siempre tienen que ver ese orden. Y por acá está el extensor del segundo dedo, del índice. ¿Ya, chicos? Muy bien. Y acá justamente, ¿cuáles de los siguientes músculos no se origina en el epicóndilo lateral? Recuerden la siguiente mnemotecnia. Cáceres, ¿ya? El cubital posterior, que es lo mismo que decir extensor ulnar del carpo, el músculo anconio, ¿ya? El supinador, el extensor de los dedos, el segundo radial externo, que es el extensor radial corto del carpo, y el extensor del quinto dedo. Todos estos musculitos, chicos, nacen en el epicóndilo lateral, ¿ok? Y en base a eso, ustedes ya pueden contestar la pregunta, ¿ya? Muy bien. Entonces acá básicamente, ¿cuál sería la respuesta? El extensor radial largo del carpo. ¿Por qué? Porque este justamente nacía en la cresta supracondilia lateral. Muy bien, chicos. Entonces, eso es básicamente lo que nosotros queríamos compartir el día de hoy. Recuerden como conclusiones que no es necesario aprenderse cada músculo, músculo por músculo, sino tener una visión general, como les presenté el esquema para que ustedes sepan cómo definir si es tal nervio, si es tal función, de acuerdo al nombre, cómo deducirlo, etcétera. Y recuerden que anatomía no se trata solo de memoria, sino que también se pueden aplicar otros recursos, como el tema de la lógica, como el tema de la deducción en base a las palabras, etcétera. Entonces, por eso es importante que ustedes sepan que en general, no solamente anatomía, sino diferentes cursos se pueden sacar solamente con la lógica y con la imaginación. La imaginación es súper importante porque, créanme, ahí están aplicando la memoria a largo plazo. Muy bien, chicos. Acá les dejo las bibliografías, el Gray, el Moore han sido las fuentes más importantes y siempre ayudan a todos los estudiantes. Y bueno, por último les dejo esta frase que espero que os motive, que es que el éxito es la suma de repetidos esfuerzos día tras día. Así que espero
ustedes ahora que están asistiendo a estas charlas, aprendan muchísimo y bueno, sobre todo les saquen el máximo provecho. Y bueno, agradecerles un montón por su atención y de verdad, eh, significa mucho para mí. Así que eso sería todo, chicos. Espero que les haya gustado, espero que hayan aprendido algo y conmigo será hasta una próxima ocasión. Muchas gracias, chicos. Hasta luego y cuídense un montón. Un abrazo para todos. Muchas gracias, Arnold, por la ponencia brindada el día de hoy. Ha sido didáctica y hemos entendido mucho.